Bueno, en esta clase hoy día vamos a ver la reactividad de alcano. Los otros grupos funcionales vamos a ir viendo en las clases siguientes. Y antes de pasar a la reactividad de alcano, vamos a ver algo que quedó pendiente de la clase anterior, que era algo de los enantiómeros, que al parecer no se los nombré, que cuando nosotros tenemos enantiómeros, isómeros enantioméricos, lo que tenemos es una mezcla racémica, es decir, 50% de cada enantiómero, del R y del S. Cada uno de estos enantiómeros tiene distintas características. Por ejemplo, la talidomida, que se utiliza como antidepresivo, uno de los enantiómeros y el otro tiene efectos de abortivo y mutágeno. Entonces, son compuestos totalmente distintos, con características distintas. Lo mismo ocurre para el caso de, por ejemplo, del el carbona. También existe con una mezcla enantiomérica y tienen olores totalmente distintos, el de aceite de menta verde y el de aceite de alcarabea. Entonces, cuando hablamos de mezcla de enantiómero, generalmente existe como mezcla racémica, 50 y 50% del S y del R. Bien, dentro de los compuestos que son importantes en la naturaleza. Ahora vamos a repasar un poquito acerca de cómo encontrar la relación entre los estereoisómeros. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre este isómero y el de acá? Entonces, vamos a ver si son enantiómeros o si son diestereoisómeros. Para eso vamos a ver las configuraciones, si es R o S. Entonces, en este caso, para poderlo comparar, lo primero que nos conviene es pasar esto a proyección de Fisher para poder, ¿no es cierto?, tener una imagen similar a la que tengo en este otro caso. Bien, vamos a ver entonces qué configuración tiene este, si es R o S. Para eso acuérdense que asignamos prioridades para asignar las prioridades de los grupos que están en este carbono, que es un centro quiral. Recuerdo que el carbono quiral es aquel carbono que tiene sus 4 sustituyentes distintos, por lo tanto este es un centro quiral. Y para asignar las prioridades tengo que fijarme en las masas atómicas en este caso y masa molecular en el caso del metano. El bromo, ¿no es cierto?, tiene una masa atómica de 35,5, perdón, de 71, el cloro 35,5, el metano es 12, el carbono más 3 del hidrógeno y el hidrógeno que es 1. Por lo tanto, si yo miro las masas moleculares aquí o masa atómica, este será el más pesado, por lo tanto tiene la primera prioridad. Luego el cloro, el metano y el hidrógeno. ¿Ya? Una vez que tengo los 4 grupos con sus prioridades, recuerden que cuando el número 4 me queda en el eje horizontal, lo empujo hacia atrás. Y al empujarlo hacia atrás, ¿no es cierto?, este 2 va a pasar hacia el lado opuesto. Por lo tanto, en rigor, el 2 me va a quedar aquí. Y veo entonces la secuencia para ir del 1 al 3. En este caso sería 1, 2 y 3. Esto es, ¿no es cierto?, en sentido horario. Es decir, este es un isómero R, del isómero R. Veamos el caso de esta otra molécula. Esta es la primera, les vamos a pasar a proyección de Fischer. Recuerden que el trazo continuo significa que está en el plano, va en el eje vertical, por lo tanto el metano y este es el metano, ¿cierto?, y el cloro, que son los que están en el eje horizontal. Y aquí es como si hubiese abierto los brazos, ¿no es cierto? El que está en línea punteada va a la izquierda y el otro a la derecha. Y entonces ahora sí nos prioridades para ver, ¿no es cierto?, qué configuración tiene. El bromo la primera prioridad, el cloro el número 2, el metano el 3 y el hidrógeno el 4. Y nuevamente me quedó el 4 en el eje horizontal, por lo tanto si empujo el hidrógeno hacia atrás, el 1 va a pasar a este otro lado, y cuando voy del 1 al 3 voy en este sentido, que es el sentido horario también. Vale decir que los dos son R. Por lo tanto no pueden ser, no pueden ser enantiómeros porque no son imagen especular. Bien, ahora entonces son diastereoisómeros y podría ser la misma molécula. Entonces vamos a ver si es la misma molécula. ¿Cómo sabemos si es la misma molécula? Bien, para saber si es la misma molécula, tengo que ir haciendo rotaciones entre estos grupos, de tal forma que si el número de rotaciones que hago corresponde a un número par para llegar de aquí hasta acá, entonces se trata de la misma molécula. Entonces vamos a ver, tengo que ir moviendo aquí, ¿no es cierto?, para llegar a este compuesto de acá. Entonces, por ejemplo, el bromo, esa está allá, entonces vamos a partir
moviendo, y el hidrógeno está acá. Entonces el hidrógeno tengo que correrlo hacia el otro lado. Puedo pasar por el lado que sea, vamos a llegar igual al mismo resultado. Tengo que llegar a la molécula de acá. Entonces lo primero que voy a hacer aquí es intercambiar el hidrógeno con el metil. Vamos a pasar el hidrógeno acá y el metil acá. Entonces este es mi primer paso, y en ese primer paso entonces intercambio el hidrógeno ahora me va a quedar aquí, y el metilo acá, el cloro y el bromo quedan igual. Voy moviendo solamente dados. Entonces ya tengo el metil acá, el hidrógeno acá. Luego entonces ahora, como tengo que llegar con el hidrógeno a este otro lado, tendré que cambiar el hidrógeno con el cloro. ¿Ya? Hidrógeno con cloro. Entonces, si yo intercambio hidrógeno con cloro, sería un segundo paso. Me va a quedar el cloro, el hidrógeno, el metilo, el metil y el bromo. ¿Ya? Ahora, vamos a cambiar, como el CH3 debe estar acá arriba, lo voy a intercambiar con el hidrógeno. Perdón, con el cloro, estoy acá. El CH3 con el cloro. Entonces, intercambiamos el CH3 con el cloro, sería el tercer paso, y al intercambiarnos nos va a quedar entonces el CH3 acá arriba, el cloro, el hidrógeno y el bromo. Y para llegar a la molécula de acá, entonces, ¿qué me falta? Me falta intercambiar el bromo con el cloro. Ahí los intercambiamos, bromo y cloro, y llegaríamos entonces en ese cuarto paso a esa molécula. Es decir, para pasar de este isómero acá, debo hacer un número par de vasos. Por lo tanto, se trata de la misma molécula. Esta y esta son la misma molécula. ¿Ya? Esa es la forma para reconocer si se trata de la misma molécula. Bien, lo otro que no había hecho hincapié era, habíamos visto, ¿no es cierto?, los isómeros cis y trans, que son isómeros geométricos. Cis cuando los dos grupos iguales, sustituyente igual, a distintos lados del doble enlace o triple enlace están al mismo lado, y trans cuando están en el lado opuesto. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo los mismos grupos entre los carbonos que están en el doble enlace? ¿Cómo los comparo? Entonces, en ese caso, lo que se considera otra configuración, que es la configuración E y Z, que provienen del alemán mismo lado y el lado contrario. Para eso, entonces, asigno prioridad 1 al elemento o al grupo de mayor masa atómica o masa molecular. Entonces, yo comparo aquí bromo con el cloro, el mayor peso lo tiene el bromo, por lo tanto, ese será mi número 1. Y si yo comparo el metil con el hidrógeno, este tiene mi grupo 1. Y entonces tengo 1 y 1 que estarían al mismo lado. Por lo tanto, esa es la configuración Z. Y el nombre será Z, ¿no es cierto? 1 bromo, 1 cloro, propeno. Veamos ahora este otro caso. En este otro caso tengo el 1 aquí y el 1 allá. Es decir, están en el lado opuesto. Entonces correspondería a este otro caso, lados opuestos. Como está en el lado opuesto, entonces corresponde al isómero E. 1 bromo, 1 cloropropeno. Esa es la diferencia entre cis y trans. Es similar, solo que aquí yo comparo grupos que están unidos al carbono, que están al doble enlace o en el triple enlace, que son diferentes. ¿Ya? Bien. Indique cuál de los siguientes compuestos son isómeros entre sí. Aquí están de la A a la G, 4 compuestos, y para ver cuáles son isómeros entre sí, tengo que saber cuál es la fórmula molecular. Recuerden que los isómeros tienen la misma fórmula molecular, pero distintos ordenamientos. Entonces, si yo me fijo acá y cuento los carbonos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Hidrógeno tengo 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por lo tanto, su forma molecular es C6H14. En el compuesto B tengo 2 carbonos aquí, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Por lo tanto, ya sé que este con este no son isómeros. Y si cuento los hidrógenos, vamos a tener que tiene 16 hidrógenos. Entonces, la fórmula molecular de este será C7H16. Veamos el compuesto C. El compuesto C tiene 2 carbonos, 3, 4, 5, 6. Y los hidrógenos son 3 por 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es decir, el A y el C son isómeros. Tienen la misma fórmula molecular, ¿no es cierto? Y distinto ordenamiento. Veamos el 2,2-dimetilbutano. El 2,2-dimetilbutano, cuya estructura es la que está aquí, ¿no es cierto? Y entonces, si contamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Hidrógenos tiene 3 y 3 son 6, 9, 12, 13, 14. Por lo tanto,
también son isómeros. Tengo entonces el A, el C y el D son isómeros. Veamos el E. El E tiene 4 carbonos acá, 5 y 6 carbonos. Hidrógeno tiene 4 por 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por lo tanto, también son isómeros. Y veamos el compuesto F. El compuesto F es un ciclo que tiene 6 carbonos, cada uno de los vértices corresponde a un carbono, y cada uno de estos carbonos tiene 2 hidrógenos. Por lo tanto, son 6 carbonos y 12 hidrógenos. No es isómero entonces de estos de acá, porque tiene solamente 12 hidrógenos. Y veamos el último. El último tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Por lo tanto, el G y el B son isómeros entre sí. Entonces, ¿cuáles son isómeros entre sí? El A con el C, el D y el E. Y el B es isómero con el G. De esa forma veo entonces si son isómeros. Y después sabría reconocer si son isómeros de posición, ¿no es cierto?, de función o de cadena. ¿Ya? Bien, para los siguientes compuestos que están acá, indicar si la configuración es Z o E. Entonces tengo que fijarme en los grupos que están aquí en el doble enlace. El de mayor prioridad, ¿no es cierto?, si está en el mismo lado que el de mayor de prioridad del lado opuesto. Entonces en este caso, entre el hidrógeno y el metilo, el que tiene prioridad 1 es el metilo, este carbono. Y en este grupo acá, el que tiene mayor prioridad, ¿no es cierto?, será, sumo los pesos, las masas atómicas, tengo 2 carbonos, y más 1 serían 3 por 12, más 6 más 7 hidrógenos. Y acá sería 12 más 16 más 3 hidrógenos, nos da mayor masa molecular el de arriba. Por lo tanto, están en forma opuesta, será una configuración Z. Perdón, E. En el caso B, tengo este el grupo 1, ¿verdad? Mayor masa molecular. Y acá sería 12 más 16 más 3, y el cloro, que tiene 35,5, tiene mayor masa atómica. Por lo tanto, están al mismo lado, sería Z. Zusammen, del alemán, que es el mismo lado, o junto. En este caso, el bromo tiene mayor masa atómica que el cloro, por lo tanto ahí está el 1, y acá el 1 está aquí abajo, ¿no es cierto?, tiene un CH2 más, por lo tanto tiene mayor masa atómica, y están al mismo lado del plano, por lo tanto es el isómero de configuración, al mismo lado Zusammen, Z. En este otro caso, tengo que ir sumando, solamente sumando las masas moleculares entre ese y ese y ese y este, y nos da que este tiene mayor que el de arriba, ¿no es cierto?, y acá mayor que el de arriba. Por lo tanto, aquí está al mismo lado, también es el de configuración Z. Y en el último caso, vamos a tener, este es el 1, y allá el 1, por lo tanto, están a distintos lados, sería el E, lado opuesto. Ahí estarían las configuraciones Z y E. Bien, eso era más o menos lo que había quedado pendiente de la última materia, y ahora ya pasamos de lleno a lo que es reactividad de cada uno de los grupos funcionales. Vamos a partir de esta clase vamos a hablar más un poco de los intermediarios y de la reactividad de alcano. Bien, cuando hablamos de una reacción, inmediatamente tenemos que entender el mecanismo de reacción. El mecanismo es el paso a paso como ocurre una reacción. Cuando hay una reacción, ¿no es cierto?, no es que se pasa directamente de reactivos a productos, sino que se pasa por una especie intermediaria, es decir, una especie que se forma, que es inestable, por lo tanto pasa inmediatamente después a formar productos. Y los intermedios de reacción, tenemos distintos tipos de intermediarios. Depende, ¿no es cierto?, cómo se rompa un enlace. Cuando yo tengo aquí el compuesto orgánico, está formado por enlaces covalentes, y hay dos tipos de rupturas de este enlace. Una es la ruptura homolítica y otra es la ruptura heterolítica. Bueno, homo, ¿no es cierto?, que es igual, heterolítica es diferente. Entonces veamos mejor acá en un ejemplo. La ruptura homolítica, si yo tengo mi compuesto covalente AB, aquí están compartiendo una pareja de electrones. ¿Cuándo se da la ruptura homolítica? Cuando estos dos elementos tienen electronegatividad similar. Entonces, como tienen electronegatividad similar, los dos tienen la misma tendencia a atraer los electrones que están en el enlace. Entonces, si esto se rompe, va a quedar un electrón con A y otro electrón con B. Estas especies que se forman intermediarias se llaman radicales libres. ¿Ya? Veamos aquí otro ejemplo. Cuando se forman radicales libres, en la AB están los dos electrones, se rompe este enlace,
queda un electrón el A y otro electrón el B. Entonces acá, ¿no es cierto?, pueden ser, esto está formado por átomos libres, o también puede ser que quede un grupo libre. Por ejemplo, si yo tengo el cloruro de metilo, ¿verdad? Aquí se rompe este enlace entre el cloro y el carbono y me va a quedar un radical de metilo y el otro el átomo de cloro, ¿ya? Bien, ahora para que ocurra este rompimiento del enlace que está acá, se necesita que la inicie alguien, ya sea la luz, el calor o la presencia de un radical dentro de los más comunes. Entonces, para este tipo de reacciones, yo necesito un iniciador. Si no está en ese iniciador, ¿no es cierto?, no hay reacción. ¿Cómo ocurre la ruptura heterolítica? En la ruptura heterolítica hay un enlace entre dos elementos que tienen distinta electronegatividad. Por lo tanto, el más electronegativo va a quedarse con la pareja de electrones que están en el enlace. Entonces, por ejemplo, si B es más electronegativo que A y están enlazados, el B se va con los dos electrones y me forma un carbanión, un ion con carga negativa, y el A, como queda desprotegido de cargas negativas de electrones, va a formar un catión o un ion carbonio, que generalmente nosotros hablamos de iones carbonio cuando tiene carga positiva. Entonces, en la ruptura heterolítica se van a formar iones. En la homolítica se forman radicales libres. Entonces, supongamos acá AB, supongamos que el A es más electronegativo. Entonces eso significa que el A se va a quedar con los electrones y va a quedar un anión, y en cambio el B queda con un ion positivo, será un catión. El segundo caso es lo opuesto, que el B sea más electronegativo, y ahí el B será el anión y el A será el catión o el ion carbonio. Ejemplo, el bromuro de terbutilo, si se rompe aquí el enlace, ¿no es cierto?, el bromo es más electronegativo que el carbono, por lo tanto, cuando se rompe este enlace, el bromo queda con la pareja de electrones, forma el ion bromuro con carga negativa, y acá me queda un ion carbonio, que es el catión terbutilo. Entonces, resumiendo, dentro de los intermediarios de reacción, estos, repito, se forman en el paso entre los reactivos y los productos. No son muy estables, por eso que pasan inmediatamente, ¿no es cierto?, tienen vida media corta y pasan a formar productos. Dentro de los intermediarios, ya vimos, ¿no es cierto?, está los iones carbonio o carbocatión, el carbanión, que es el que tiene carga negativa, los radicales libres, y también están los carbenos. Bien, ahora, debo considerar que cuando se forman radicales libres, al igual que en ion carbonio también, hay que considerar, ¿no es cierto?, si esta especie intermediaria es un intermediario primario, secundario o terciario. Porque la estabilidad varía, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de radical. Por ejemplo, si yo tengo el metano y se produce el radical libre, se necesita una energía, ¿no es cierto?, de 104 kilocalorías. En este otro caso, que tengo el propano, cuando se produce el rompimiento del enlace, se forma aquí un radical primario y la energía en este caso es de 98 kilocalorías. Cuando tengo el mismo compuesto de acá, el propano, tengo la posibilidad también de romper el enlace acá. Y acá tengo un carbono secundario. Recuerden que el carbono primario es aquel que está unido a un solo carbono, secundario que está unido a dos carbonos. Entonces, si yo rompo ahora aquí, saco un hidrógeno de acá, voy a formar también un radical libre igual que acá, pero la diferencia es que el radical que se forma acá es secundario. Y este secundario tiene menor energía que el primario, por lo tanto es más estable. Menor energía, mayor estabilidad. Y si tengo la posibilidad de formar un terciario, es menor la energía. Entonces, aquí lo que ocurre que en estas reacciones, durante el mecanismo, se produce un reordenamiento. Y siempre se va a formar el radical libre más estable. ¿Y cuál es el más estable? El terciario. Después el secundario, después el primario. Entonces aquí tengo lo que les decía recién respecto a la estabilidad, ¿no es cierto? Si yo veo el orden de estabilidad, en este caso, el terciario es más estable que el secundario, más estable que el primario y más estable que el metilo. Entonces tengo que tener ojo cuando tenga la reacción, que si tengo posibilidad de formar un radical, un intermediario más estable, se va a formar ese, ¿ya? Y de ese voy a obtener mayor producto.
Veamos acá cómo se va formando, ¿no es cierto?, un radical primario, secundario y terciario. Por ejemplo, veamos este compuesto. Este compuesto es el 2-metilbutano. Si yo tengo este compuesto, ¿no es cierto?, y voy a sacar un hidrógeno, entonces puedo sacarlo de este carbono, y este es un carbono primario. Y voy a formar, ¿no es cierto?, salió el hidrógeno y formé el radical. Este es un radical primario porque este carbono está unido a un solo carbono. Pero si yo en este compuesto saco ahora este hidrógeno que está acá, este es un carbono secundario porque está unido a dos carbonos. Entonces sacamos el hidrógeno y me queda un radical secundario. Y tengo otra posibilidad. Tengo acá otro carbono y este es un carbono terciario, que es el que está aquí. ¿De verdad? Porque está unido a 1, 2, 3 carbonos. Y entonces, si yo saco este hidrógeno, se me va a formar un radical terciario. Entonces, si yo tengo una reacción en donde está este compuesto, voy a tener una mezcla de productos, ¿no es cierto? Pero siempre mayoritariamente este de acá. Mayor porque tengo que va vía un intermediario que es más estable que los otros. Y este en mucho menor cantidad o abundancia. Bien, ya hablamos de cómo se clasifican los intermediarios de reacción. Ahora vamos a ver cómo se clasifican las reacciones orgánicas. Las reacciones orgánicas se clasifican como reacciones de adición, de sustitución, de eliminación y de transposición. Y entonces ahora tengo que reconocer, ¿no es cierto?, cuándo vamos a hablar de una reacción de adición para poder, ¿no es cierto?, saber cómo es el producto que se obtiene de esa reacción, o de sustitución, o eliminación, o transposición. Bien, vamos a partir con la primera, que es la reacción de adición. Las reacciones de adición se producen en aquellos compuestos orgánicos que son insaturados, es decir, que tienen dobles o triple enlace. En ese caso, ¿no es cierto?, se adiciona, donde está el doble enlace, un grupo a cada lado del doble o triple enlace, tal cual como lo está mostrando allí la figura. Aquí está mi doble o triple enlace, ¿no es cierto?, y entra un grupo a cada lado del doble enlace. Aquí se muestra mejor si este es mi compuesto orgánico y lo hago reaccionar con esto, con AB. El A se va a adicionar aquí y el B a este otro lado. En este caso, porque podría ser al revés. Después vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo saber dónde entra A y dónde entra B. Por ahora lo importante es que cuando reconozco una reacción de adición, cuando tengo un enlace múltiple, puede ser doble y triple, y se adiciona a un grupo, por lo tanto del doble enlace pasamos al enlace covalente simple. Esa es una adición, ¿ya? Después las reacciones de sustitución. La sustitución es distinta. En las sustituciones, ¿no es cierto?, entra un grupo, se sustituye por otro. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo este compuesto, ¿no es cierto?, que es el cloruro de metilo, que está aquí, cloruro de metilo, y lo hago reaccionar con hidroxilo. Entra el hidroxilo y sale el cloruro, tal cual como está allí. Entra, ¿no es cierto?, ahí está el hidroxilo, el oxígeno y el hidrógeno, y empuja el cloro a que salga. Esa es una reacción de sustitución. Se intercambia un grupo por otro. Entonces, en este caso vamos a tener mi sustrato, ¿no es cierto?, mi compuesto orgánico que está con un grupo y reacciona con el reactivo B, entra el B y sale el A. Ese es de sustitución, diferente a la que vimos antes, que era la de adición. Veamos qué consiste ahora la reacción de eliminación. En la reacción de eliminación, como su nombre lo dice, ¿no es cierto?, se elimina un grupo. Y al eliminarse un grupo, entonces, formamos, ¿no es cierto?, de un alcano, formamos un alqueno o un alquino. Entonces, la opuesta a la reacción de adición. Ejemplo, ¿no es cierto?, si tengo aquí mi compuesto, ¿no es cierto?, con enlace covalente simple, aquí tengo este grupo, ¿no es cierto?, este AB reacciona con este y me forma acá un doble enlace. Esas son entonces las reacciones y las de transposiciones, lo que habíamos visto delante cuando hay un reordenamiento, ¿no es cierto?, de un grupo. Entonces aquí están en forma resumida. La de adición, no se olvide, adición es cuando se adiciona un grupo donde está el doble enlace o el triple enlace, por lo tanto pasamos de un compuesto insaturado a un compuesto saturado. La de eliminación es cuando tengo un enlace covalente simple y se elimina un grupo, y al eliminar ese grupo entonces formamos un doble enlace. La de sustitución es cuando se cambia un grupo que está unido en este carbono compuesto orgánico por otro grupo. Vamos, y ahora entonces ya con todo esto ya podemos empezar con lo que es la reactividad. Y vamos a hablar de la reactividad, vamos a partir con el primer grupo, que son los alcanos. Los alcanos en realidad son poco reactivos, de hecho por eso que también se les llama parafina. Para que reaccionen los alcanos se necesitan condiciones drásticas para que puedan funcionar.
Dentro de las reacciones importantes del curso que vamos a ver, ¿no es cierto?, están las halogenación y la combustión. Vamos a hablar primero de la combustión. La combustión es una reacción de oxidación. Y entonces, ¿en qué consiste? En que todos los átomos de carbono que están en el compuesto orgánico pasan a formar dióxido de carbono. Y los átomos de hidrógeno, agua. Entonces, si yo tengo mi compuesto orgánico, lo hacemos reaccionar con oxígeno, siempre mi producto va a ser dióxido de carbono y agua. Y también que se elimina energía en forma de calor. Esa es la reacción de combustión. La reacción de halogenación es cuando se hace reaccionar el alcano con un halógeno. Acuérdense que los alcanos son el flúor, cloro, bromo y yodo, que son los que están en el grupo 7. Ahora, en ese caso, entonces, cuando yo estoy halogenando, sale un hidrógeno y entra un halógeno. Dentro de esto, ¿no es cierto?, el halógeno, de los halógenos que producen reacción generalmente en química orgánica es el cloro y el bromo. El flúor es tan pequeño que las reacciones son demasiado inestables y el yodo, las reacciones son demasiado lentas que casi no ocurren porque el yodo es muy grande. El flúor es muy pequeño porque es el primero del grupo 7 y el yodo, ¿no es cierto?, es más grande porque está más abajo en el periodo. Ahora, para que ocurra esta reacción se necesita un iniciador. Y este iniciador puede ser calor, luz o un peróxido, ¿ya? Si no está la presencia de esto, no hay reacción, porque hay que iniciar la reacción. Y la reacción de halogenación, bueno, aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, un ejemplo. ¿En qué consiste? Después vamos a ver bien el mecanismo. En este caso, los halógenos que más se utilizan para halogenar es el cloro y el bromo. Ahí está la reacción con cloro y aquí está con bromo. Y repito, para que ocurra la reacción debe haber presencia de un iniciador, ya sea luz, calor o presencia de un radical para que inicie la reacción. Porque esta reacción va vía radical libre. Bien, yo quiero que se fijen en algo. Cuando la reacción aquí, ¿en qué consiste? ¿No es cierto? Que sale un hidrógeno y se forma el cloro. Y aquí está lo que les decíamos, con lo que estábamos viendo delante. Si sale un hidrógeno aquí, este es un carbono primario. Si sale un hidrógeno acá, este es un carbono secundario. Entonces voy a formar los dos intermediarios, el primario y el secundario. Y luego entonces va a entrar el cloro ahí. Entonces por eso tengo aquí una mezcla de dos productos. Aquí el cloro, que entra aquí donde estaba este radical que era primario, y el otro acá, donde entra el cloro, donde estaba este carbono que es secundario. Pero la proporción entre estos productos es diferente. Este es mayor porque este es un intermediario que es secundario, que es más estable que el primario. Pero ¿qué pasa cuando hacemos la reacción con bromo? También obtengo lo mismo que tenía arriba, en vez de cloro-bromo, pero llama la atención, ¿no es cierto?, que aquí tengo un 97% frente a un 3%, o sea, prácticamente obtengo este producto. Bien, esa es una propiedad que tiene el bromo que se llama selectividad. El bromo es más selectivo, el cloro no es selectivo. Entonces, con el cloro yo obtengo mezclas de productos. Sí, con diferencia de abundancia, pero no tan marcadas como en el caso del bromo. Entonces, si yo quiero un producto que sea limpio, que yo obtenga, voy a hacerlo con bromo. Bien. Las reacciones de los alcanos con los halógenos, habíamos dicho recién que ocurren en etapas. Y ocurren vía radical libre. Es decir, el intermediario que se forma aquí es un radical libre. Y entonces ocurre principalmente en tres etapas. La primera etapa es la etapa de iniciación. Entonces, si yo quiero hacer la reacción entre el metano y el cloro, y tengo que tener, ¿no es cierto?, la presencia del iniciador, en este caso luz o calor, para poder formar el producto que sería cloruro de metilo y más el cloruro de hidrógeno. Entonces lo primero que ocurre es el inicio. En el inicio, el halógeno, que está en este caso el cloro, ¿no es cierto?, la molécula de cloro, el Cl2, que está aquí unido a estos dos cloros por un enlace covalente. La luz o el calor lo que hace es romper aquí este enlace y lo rompe homolíticamente, por lo tanto se forma radical libre. Se forma radical libre, aquí está, ¿no es cierto?, dos átomos de cloro. Esa es la primera etapa. La primera etapa entonces consiste en formar, ¿no es cierto?, el radical. Por eso se llama etapa de iniciación. Repito, si no hay luz o calor o peróxido, no hay reacción. Después viene una segunda etapa. La etapa segunda es la de propagación. Entonces, en este caso, tengo el radical cloro que se formó, ¿no es cierto? Va a reaccionar por lo mismo que les había dicho anteriormente. Los radicales son
inestable, por lo tanto prácticamente rápidamente reaccionan y está el metano. Entonces lo que va a hacer es sacar el hidrógeno de acá para estabilizarse y forma el HCl. Y como le sacó un hidrógeno al metano, aquí se va a formar ahora el radical metilo, que es el que está ahí, el radical metilo. Entonces se llama etapa de propagación. Y luego viene la etapa de término. En la etapa de término deben, ¿no es cierto?, deben neutralizarse todos los radicales que quedaron ahí. Entonces, por ejemplo, si queda un radical, por eso que en esta reacción se obtiene mezcla de productos. Pero mayoritariamente aquí lo que voy a obtener, ¿no es cierto?, el radical metilo con el otro cloro que me queda, porque uno había formado el HCl, ¿no es cierto?, forma el cloruro de metilo, que es el que está aquí. Entonces, etapa de inicio, etapa de propagación y etapa de término. Bien, vamos a ver acá en la reacción, ¿no es cierto? Otro ejemplo, aquí tengo este compuesto, este es el propano, y este propano lo vamos a hacer reaccionar con cloro en presencia de luz, y entonces voy a tener, ¿no es cierto?, que voy a formar dos productos, y estos dos productos son uno que el cloro, ¿no es cierto?, se une acá a este carbono, y lo otro que el cloro entre acá en el carbono que está aquí. Veamos el mecanismo. Primero entonces el cloro en presencia de la luz, que es HNO, HNO se escribe, ¿no es cierto?, en presencia de luz, va a formar los dos átomos de cloro. Esta es la etapa de inicio. Luego, este radical de cloro va a reaccionar con el propano. Cuando reacciona con el propano se me va a formar el radical porque este cloro va a sacar hidrógeno y va a formar el HCl. Y entonces va a sacar el hidrógeno acá de este carbono, que lo marqué acá, y este es un radical primario. Pero este se reordena porque aquí yo tengo posibilidad de formar uno secundario, que es el que está acá. Entonces, tengo una mezcla entre este que es primario y este que es secundario, etapa de propagación. Y luego viene la etapa de término, en donde deben neutralizarse los radicales. Entonces me queda el cloro todavía acá, el cloro, y lo que hacemos entonces tiene una posibilidad de entrar aquí en este carbono y en este. Y entonces voy a tener una mezcla de los dos. Mayoritariamente este, ¿no es cierto?, que sería este, porque proviene de un radical libre más estable que uno secundario. Entonces ahí tengo la etapa de inicio, propagación y término. Mezcla de productos más abundante este que el de acá. Bien, veamos ahora en este caso este otro compuesto, ¿no es cierto? Este es el 2-metilbutano. El 2-metilbutano. Y tengo, siempre fijémonos cuántos tipos de carbonos tengo. Entonces en este caso yo tengo este carbono aquí, que es uno primario. Tengo este de acá, que es un carbono terciario. Este CH3 se me corrió. Tengo este CH3 está acá, por favor, está acá. Por lo tanto, este es uno secundario y este es uno terciario. Está unido ahí a los tres carbonos, terciario. Entonces, vamos a tener la posibilidad de formar tres radicales. Entonces, veamos cuando hacemos reaccionar el 2-metil con el cloro en presencia de luz, voy a formar la mezcla de productos, en donde tengo, ¿no es cierto?, el que se forma acá, que es el terciario, que sería ese. Lo vamos a poner por orden de el terciario, por orden de abundancia. Tengo, ¿no es cierto?, la otra posibilidad que entre acá el cloro, que es este que está acá. En este caso es uno secundario, ¿verdad?, que sería el de acá. Y este de aquí, que entraría aquí el cloro, que es uno primario. Entonces, mayoritariamente más abundante este, que es terciario, secundario, primario. Si yo hago reaccionar este con bromo, voy a obtener el más abundante, porque es despreciable la cantidad que se obtiene del otro producto, del secundario. Principalmente voy a obtener un solo producto, que es el que tengo acá. Entonces, en este caso, se forma el radical terciario y luego entra el bromo allí. Y se forma entonces este producto. Bien, espero que les haya quedado claro.